La casa fantasmal del Atacazo. Relato por Ciela Gracchi. En las faldas del volcán Atacazo, al sur de Quito, se alzaba una casona de piedra ennegrecida por el tiempo y las tormentas. Los lugareños la llamaban la casa fantasmal, y nadie se atrevía a subir por el camino serpenteante que conducía hasta sus portones oxidados. De día, parecía una ruina abandonada. De noche, sus ventanas brillaban con luces mortecinas, como si dentro aún respirara la vida, o algo peor. Las historias sobre aquel lugar se remontaban a finales del siglo XIX, cuando pertenecía a don Fabián Lascano, un acaudalado hacendado que, según los rumores, hizo un pacto con fuerzas oscuras para proteger su fortuna. Su esposa, doña Mercedes, desapareció una noche de luna llena, y nadie volvió a verla. Al año siguiente, los trabajadores comenzaron a morir uno por uno, con el rostro desfigurado por el terror. Desde entonces, la casa fue abandonada, y el viento del páramo empezó a silbar entre sus muros con un sonido que parecía lamento humano. El regreso del viento negro. Años después, en 1986, Lucía Andrade, una estudiante de antropología, decidió investigar los mitos del Atacazo. Le fascinaban los relatos de casas malditas, y aquella en particular le atraía con una fuerza inexplicable. Subió sola con su cámara, grabadora y un cuaderno de notas, ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo. El aire se volvió gélido cuando alcanzó la colina. Aquel silencio no era natural. Ni un ave, ni un insecto. El portón se abrió con un chirrido prolongado, como si la casa la hubiera estado esperando. Dentro, todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. En el suelo había símbolos tallados, cruces invertidas y dibujos de ojos humanos en las paredes. Lucía encendió la grabadora. Día 1. Investigación sobre la casa fantasmal del Atacazo. El ambiente es opresivo, el aire huele a hierro y humedad. Escucho ruidos, pasos arriba, aunque el piso parece derrumbado. Entonces se oyó un golpe seco, como si algo cayera desde el techo. Cuando levantó la linterna, vio una silueta detrás de las escaleras. Estaba inmóvil. La luz parpadeó. Era una mujer. Vestía de blanco, el rostro cubierto con un velo. Y en el instante en que Lucía la enfocó, el velo cayó revelando un agujero negro donde debía estar el rostro. Lucía gritó y corrió hacia la salida, pero la puerta se había cerrado sola. Detrás de ella, la voz de una anciana susurró: «¿Has venido a buscarme o a reemplazarme?». Al día siguiente, un grupo de rescate encontró la cámara de Lucía junto a la puerta principal. No había rastro de ella. Pero al revisar las grabaciones, se escucharon susurros en quechua antiguo y lamentos distorsionados. En uno de los vídeos, se veía a Lucía frente a un espejo ennegrecido, con algo moviéndose detrás de su reflejo. Una sombra femenina colocaba su mano sobre su hombro, aunque Lucía estaba sola. Se dice que aquel espejo perteneció a doña Mercedes, y que en su superficie quedó atrapada su alma. Cada vez que alguien entra en la casa, el espejo muestra su verdadero rostro, el del próximo en morir. Desde entonces, varios curiosos y cazadores de lo paranormal subieron a la colina. Ninguno pasó la noche. Algunos volvieron con el cabello blanco, otros murieron días después, sin causa aparente. Uno de ellos, un sacerdote exorcista, dejó un mensaje antes de perder la razón. El volcán no duerme, y ella tampoco. La casa es su cuerpo, el viento su voz. No busquen a la mujer del velo, porque ella ya los está buscando. Hoy, la casa sigue allí, entre la niebla perpetua del Atacazo. A veces, los pastores que cruzan el páramo afirman escuchar una mujer cantando desde dentro, una melodía lenta, como un arrullo fúnebre. Otras veces, juran haber visto una luz titilando tras los cristales rotos, como una vela encendida para los muertos. El Instituto de Patrimonio intentó restaurarla una vez, pero los obreros huyeron en la primera semana. Uno cayó por las escaleras, otro se ahogó en seco, y un tercero aseguró haber visto su propio reflejo sonriéndole con los dientes de otra persona. Y así, la casa fantasmal del Atacazo permanece en pie, como un recordatorio de que no todo lo que muere queda enterrado. Algunas casas respiran, recuerdan y esperan. Dicen que si pasas cerca en noche de luna llena y sus puertas se abren, no entres, porque la casa no te dejará salir. Y tu voz pasará a formar parte del viento.
Habían pasado 6 meses desde la desaparición de Lucía Andrade, y la policía había cerrado oficialmente el caso. Sin embargo, su hermano Daniel nunca aceptó el informe que decía que ella se perdió en la montaña. Él sabía que algo más había ocurrido. Desde niño, Lucía había sido la única que creía en lo sobrenatural. Ahora, Daniel estaba dispuesto a entrar en ese infierno para traerla de vuelta, o al menos, saber la verdad. Una madrugada de junio, subió por el mismo sendero que ella tomó. El aire del atacazo lo recibió como una marea de hielo. El sol apenas se filtraba entre la neblina espesa, y el viento tenía un silbido particular, casi humano. Cada paso crujía sobre el barro seco y los huesos de animales que parecían haberse arrastrado antes de morir. Cuando por fin vio la casa, comprendió por qué todos hablaban de ella como si fuera una criatura viva. Los muros parecían respirar. Las ventanas estaban cubiertas de un vapor tenue, como si desde dentro algo exhalara. Daniel encendió su linterna y entró. Todo seguía igual que en las fotografías policiales. Muebles cubiertos, polvo flotando como ceniza, pero algo había cambiado. En el suelo, con letras trazadas con sangre seca, estaba escrito su nombre. Daniel. Esa noche acampó en la sala principal. Grabó sonidos, tomó fotografías, revisó los cuadernos de su hermana. En una de las páginas finales, Lucía había escrito: «No está sola. Hay un niño aquí. Habla desde las paredes. Dice que no debo mirar el espejo. Dice que mamá está esperando». A medianoche, Daniel despertó por un golpe seco proveniente del piso superior. Subió las escaleras lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. Al llegar al pasillo, vio que las puertas se abrían y cerraban solas, empujadas por un viento que no venía de ninguna parte. De pronto, una voz infantil lo llamó por su nombre. «Ven, Daniel, ella quiere verte». Al final del pasillo, un niño con ropa antigua y los ojos completamente negros lo observaba. En sus manos llevaba una muñeca rota. Cuando Daniel intentó acercarse, el niño retrocedió y se desvaneció contra la pared, dejando en el aire un olor fétido a tierra húmeda y flores podridas. Entonces escuchó pasos detrás de él. Al girarse, vio a su hermana. O al menos, lo que quedaba de ella. Lucía estaba pálida, los ojos hundidos, la boca cosida con hilos de sombra. En su cuello colgaba un medallón abierto con una fotografía quemada. Ella alzó una mano temblorosa y señaló el espejo del fondo del pasillo. Dentro de ese espejo, Daniel no se veía solo. Una figura alta, con una túnica negra y un rostro envuelto en vendas, estaba detrás de él. Daniel encontró un altar en el sótano. Allí, las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, círculos, cruces invertidas, ojos cerrados. En el centro, un libro empapado en cera y sangre seca, el libro del viento negro. Al leerlo, comprendió la maldición. El volcán Atacazo era un punto de intersección espiritual, un lugar donde las almas condenadas quedaban atrapadas. Don Fabián Lascano había construido la casa sobre esa grieta, sellando dentro los espíritus de los que murieron allí. A cambio, el volcán le concedía poder y riqueza. Pero cuando su esposa descubrió el pacto, él la sacrificó durante una tormenta, clavándola frente al espejo ritual para que su alma quedara atrapada en el reflejo. Desde entonces, doña Mercedes y los espíritus del páramo buscaban cuerpos vivos para continuar su existencia. Lucía había sido elegida. Ahora querían a Daniel. El aire se volvió espeso. Las velas se encendieron solas. Una voz surgió desde las sombras, como si hablara desde la garganta de la montaña. Ella no murió. Solo cambió de forma. Y tú, has venido a ocupar su lugar. Las paredes comenzaron a temblar. Rostros humanos emergían del cemento, gritando sin voz. Manos espectrales salían del suelo, tratando de arrastrarlo. Daniel corrió hacia el espejo, que ahora mostraba el interior de la casa pero sin él en la imagen. Detrás del cristal, Lucía lo observaba desde otro lado, llorando sangre. «No mires más», susurró ella, «o la casa te recordará para siempre». El volcán rugió a lo lejos. La tierra se abrió bajo los cimientos. Daniel intentó huir, pero la casa no tenía salidas. Las puertas conducían al mismo pasillo una y otra vez. Los relojes marcaban las 3 de la madrugada eternamente.
El viento del atacazo se volvió gritos. En el techo, sombras colgaban boca abajo, murmurando oraciones en lenguas muertas. El espejo estalló en 1000 fragmentos. Cada trozo reflejaba un rostro diferente: niños, ancianos, mujeres, todos con los ojos vacíos. De entre ellos emergió doña Mercedes. Su piel estaba cubierta de grietas negras, su boca cosida con alambres, y sus manos chorreaban cera derretida. Mi casa no olvida. Mi casa no perdona. Daniel gritó mientras las paredes se cerraban. La última imagen fue la de sus ojos reflejados en un trozo de vidrio, volviéndose lentamente tan oscuros como los del niño que lo había llamado. Días después, montañistas que subieron por la zona afirmaron ver humo saliendo de la casa, aunque no había fuego. Por las noches, una sombra masculina aparece en la ventana principal, mirando hacia la ciudad. A veces, dicen, una voz se escucha en el viento. Lucía, ¿me oyes? Ya no sé quién soy. Y entonces, desde las profundidades del volcán, se oye una respiración profunda, como si algo gigantesco dormido bajo la tierra inhalara los lamentos de los que la casa consume. Los lugareños cuentan que el Atacazo ya no es solo una montaña. Es el cuerpo de la casa, y bajo sus entrañas palpita un corazón hecho de almas atrapadas. Porque la casa fantasmal del Atacazo nunca estuvo vacía. Solo estaba esperando a que alguien más la despertara. El volcán Atacazo llevaba semanas inquieto. Los campesinos decían que el suelo vibraba con respiraciones y que, por las noches, el aire se llenaba de un olor dulzón a carne quemada. En los pueblos cercanos, las vacas parían crías muertas con ojos humanos, y los perros aullaban mirando hacia la cima. Mientras tanto, en lo alto, la casa fantasmal seguía en pie, aunque el tiempo parecía distorsionado a su alrededor. Adentro, Daniel no había muerto. Había despertado dentro del reflejo, en un mundo de penumbra líquida donde el aire era espeso y los sonidos se oían como si vinieran desde debajo del agua. El espejo no era un simple objeto, era una grieta entre los vivos y los condenados. Las paredes de aquel reflejo estaban cubiertas por un líquido oscuro que latía, pulsando como una herida abierta. Cada latido hacía temblar el suelo, como si un corazón enterrado en el volcán bombease sangre hacia las sombras. Lucía estaba allí también, su cuerpo desfigurado, los ojos hundidos pero aún conscientes. «Nos está usando, Daniel», susurró con voz quebrada. «Cada alma atrapada alimenta al corazón del volcán. Ella lo protege, la señora del velo». Daniel la miró horrorizado. «¿Quién es?» Lucía tembló. «La esposa del hacendado, la primera sacrificada. La que ya no es humana. Ella alimenta la casa con nuestros miedos. Si dejas que te toque, tu alma se disuelve. Pero si te resistes, el volcán despierta». En el mundo real, un grupo de geólogos fue enviado por el gobierno para investigar la actividad sísmica del Atacazo. Entre ellos estaba Elena Córdoba, una vulcanóloga escéptica que había oído los rumores sobre la casa maldita pero los consideraba simples leyendas. El día que subió con su equipo, el cielo se cubrió de un tono rojizo. Al llegar al sitio, descubrieron que el terreno alrededor de la casa estaba lleno de grietas, y de ellas brotaba vapor caliente mezclado con un hedor insoportable. Las aves muertas cubrían el patio. Uno de los geólogos encontró una cámara antigua semienterrada, con los dedos de una mano aún sujetándola. Al revisar las cintas, Elena escuchó una voz. «Ella me encontró, el espejo, me tragó. No miren el reflejo». Esa voz era la de Daniel. Poco después, el viento empezó a silbar con fuerza, y las puertas de la casa se abrieron de golpe. Desde adentro salió un eco, no un sonido, sino una presencia. Una figura alta, velada en sombras, se detuvo en el umbral. Elena retrocedió mientras los demás caían uno a uno, con los ojos en blanco. Y la figura habló sin mover la boca. «No debieron venir. Mi casa no recibe visitantes. Solo huéspedes eternos». La casa tembló. El suelo se abrió. Y en medio de las ruinas, brotó sangre. Dentro del reflejo, Daniel vio lo que ocurría afuera. El espejo funcionaba como una ventana entre ambos mundos. Las almas atrapadas a su alrededor, antiguos campesinos, exorcistas, exploradores, murmuraban oraciones deformadas. Algunos ya no tenían rostro, otros tenían las bocas cosidas con alambres de plata.
Lucía cayó de rodillas. Está abriendo la grieta, Daniel, el corazón del volcán necesita más cuerpos. Daniel miró el suelo y vio cómo se formaba un gran símbolo circular, hecho con la sangre de todos los que habían muerto allí. En el centro del círculo, el espejo comenzó a palpitar como un órgano vivo. Del otro lado, Elena observaba horrorizada cómo las paredes de la casa se convertían en carne. Las ventanas lloraban sangre, los muebles se retorcían y de los espejos colgaban figuras humanas que respiraban lentamente. El volcán rugió. El suelo se levantó. Y la casa se movió. La casa comenzó a fusionarse con la montaña. Los muros se hundían en la roca mientras del cráter emergían estructuras de piedra y carne, formando una torre que brillaba con fuego interno. Los campesinos que observaban desde abajo huyeron aterrados. El atacazo sangraba, y del humo surgían rostros humanos, gritando los nombres de los muertos. Dentro del espejo, Daniel sintió que algo se movía detrás de él. Una mano helada lo tocó en el cuello. Era doña Mercedes. Su voz era suave, casi maternal. Tu hermana fue mi primera hija. Tú serás mi heredero. El rostro de la mujer cambió, mitad humana, mitad ceniza. De su boca salía humo. Daniel intentó resistirse, pero la casa se cerraba a su alrededor, aplastando su cuerpo entre los reflejos. Lucía gritaba mientras la sangre goteaba del techo. Entonces, el volcán estalló. A la mañana siguiente, Quito despertó bajo una lluvia de ceniza. Los noticieros informaron de un fenómeno geológico inexplicable. Sin embargo, los habitantes más cercanos juraban haber visto figuras humanas caminando entre el polvo, con rostros idénticos entre sí, como si fueran reflejos deformes. En los días siguientes, se reportaron apariciones de espejos en lugares donde nunca los había habido, en las calles, en los muros, en el agua de los ríos. Y en todos ellos, se podía ver la misma imagen. Una casa en ruinas, respirando, con un hombre de pie frente a la ventana principal. Era Daniel. Sus ojos ya no eran suyos. Elena, la vulcanóloga, desapareció también. Su última grabación decía: el volcán late. Cada reflejo que ves es una puerta. No te mires demasiado tiempo, porque ella aún está del otro lado. En las noches de tormenta, cuando el cielo se vuelve rojo sobre Quito, los pastores dicen que escuchan el sonido de un corazón gigante latiendo bajo el suelo. Y en el viento, una voz susurra: el atacazo no es una montaña. Es un cuerpo. Y su alma es la casa. A veces, entre la niebla, se ve una figura de mujer en lo alto, de pie entre las ruinas. Su velo ondea, su rostro está vacío. Y si uno la mira demasiado tiempo, su reflejo comienza a moverse. Porque nadie escapa del espejo. Y nadie sobrevive a la casa fantasmal del atacazo. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Nadie en Quito olvidará la madrugada en que el cielo se volvió rojo. El atacazo rugió durante horas, y de su cráter surgió una nube negra que cubrió la ciudad entera. Las calles amanecieron llenas de polvo gris, los ríos burbujeaban con un tono oscuro, y los espejos, en casas, oficinas, escaparates y parabrisas, comenzaron a empañarse desde adentro. El gobierno declaró estado de emergencia, creyendo que se trataba de una erupción. Pero los que vieron de cerca lo que bajaba del volcán no eran cenizas. Eran sombras con forma humana. Caminaban lento, respiraban, y se multiplicaban cuando la luz las tocaba. Los campesinos huyeron hacia el sur gritando que la casa está viva. Los sacerdotes hablaban de señales del fin, y los más viejos reconocieron un nombre que el miedo había enterrado durante generaciones. Doña Mercedes del Velo. La primera víctima. La guardiana del reflejo.
La madre del fuego negro. En los días siguientes, un grupo de científicos y militares intentó ingresar al cráter para estudiar el fenómeno. Nunca regresaron. Solo se hallaron sus radios, repitiendo una voz en bucle. El reflejo se abre. El corazón respira. Somos los espejos del volcán. Mientras tanto, los hospitales se llenaron de personas con síntomas inexplicables. Piel pálida, ojos sin pupilas, voces distorsionadas. Al examinarlos, los médicos descubrieron algo imposible. Sus órganos reflejaban la luz como si fueran espejos internos. Al morir, sus cuerpos no se descomponían, sino que se convertían en vidrio negro. Las autoridades sellaron la zona, pero las manifestaciones se extendieron rápidamente. En las noches sin luna, los edificios proyectaban sombras distintas a las de sus ocupantes. Algunas ventanas mostraban personas que no existían. Y en medio del caos, Elena Córdoba, la vulcanóloga desaparecida, reapareció caminando descalza por la avenida occidental, cubierta de ceniza. Cuando la detuvieron, solo repetía una frase. Ella está caminando entre nosotros. Fusionado con algo que no era de este mundo. Imágenes satelitales mostraban una estructura gigantesca emergiendo en el flanco norte. Una forma rectangular, con proporciones imposibles, como si la casa fantasmal hubiera crecido hasta abarcar la montaña entera. Cada ventana era un ojo, cada grieta un suspiro. Y en las noches, miles de luces se encendían en su interior, como si el edificio respirara fuego. Daniel, o lo que quedaba de él, aparecía en cada reflejo, observando en silencio. Los que cruzaban su mirada en un espejo desaparecían al instante, dejando tras de sí un olor a azufre y metal quemado. Los testigos aseguraban que al mirar su reflejo, veían una versión de sí mismos del otro lado, que sonreía con un gesto que no podían controlar. Y entonces, lentamente, sus cuerpos empezaban a imitar a su reflejo. Y Emergencia interrumpió todas las frecuencias. Era un sacerdote del viejo convento de Yoa, su voz temblaba mientras recitaba. No es una maldición, es una puerta. La casa fue el altar. El volcán, el guardián. Ella, la llave. Y ahora el velo se ha abierto. Esa misma noche, los habitantes del sur vieron cómo el cielo se dividía en dos, una mitad roja, otra negra. Del centro descendía una figura envuelta en humo, con un velo largo que se movía como tentáculos. Donde caminaba, las luces se apagaban y las sombras se quedaban pegadas al suelo. Los sobrevivientes la llamaron la Dama del Corazón Abierto. Su rostro estaba cubierto por un velo translúcido, pero se podía distinguir una sonrisa, hecha de grietas y dientes que no eran humanos. De su pecho salía una luz palpitante, un corazón enorme, ardiente, que latía con el mismo ritmo del volcán. Ella hablaba en susurros, pero su voz se oía en toda la ciudad. Quito fue construida sobre un reflejo. Y ahora, el reflejo ha despertado. Los días dejaron de tener sol. El polvo volcánico se volvió tan espeso que la luz parecía sangrar al atravesarlo. Los espejos comenzaron a crecer por sí solos, en el suelo, en las paredes, incluso sobre la piel de las personas. Los reflejos se movían antes que sus dueños, murmurando en un idioma desconocido. Grupos enteros desaparecían frente a escaparates o vidrieras. Los que volvían lo hacían diferentes, como si su humanidad se hubiera quedado del otro lado. El ejército selló Quito. Pero desde los satélites se veía algo aún más aterrador. El reflejo del atacazo ya no coincidía con la montaña. Era otra cosa. Algo que se movía. Entre los restos de una estación de radio, un transmisor siguió funcionando semanas después. Una voz femenina hablaba entre interferencias. Era Lucía, aunque su tono era apenas humano. El espejo no era una puerta, era un útero. Ella nos está pariendo de nuevo, a todos. Somos los hijos del reflejo. Y la casa es el corazón del mundo. Tras esas palabras, se escuchó un rugido profundo. No de fuego, sino de respiración. El sonido de un corazón gigantesco latiendo debajo de la tierra, extendiendo sus venas por toda la ciudad. La respiración del mundo. Hoy, nada queda de Quito. Solo una llanura de vidrio negro que refleja un cielo en ruinas. A veces, los viajeros que cruzan por los caminos olvidados dicen ver una mujer de velo blanco parada sobre las rocas del Atacazo, sosteniendo entre sus brazos un corazón que aún late.
Si te acercas, juran que te mira y te sonríe. Y entonces, en el espejo de tus ojos, ves tu reflejo. Sonriendo igual. Porque la casa fantasmal del Atacazo ya no está en una montaña. Ahora vive dentro de nosotros. En cada reflejo. En cada respiración. Esperando el próximo alma que se atreva a mirarla. El calendario dejó de tener sentido. No hubo más amaneceres. El cielo permanecía rojo y negro, dividido en una herida que sangraba luz y ceniza. La humanidad había perdido el concepto de día y noche. Todo era un reflejo de lo mismo, una repetición infinita de ecos y sombras. La casa fantasmal del Atacazo ya no era una estructura, había crecido hasta cubrir montañas enteras. Sus pasillos se extendían bajo la tierra, cruzando continentes. Cada espejo en el planeta era una ventana a su interior. Cada sombra, un vestigio de su voluntad. Las ciudades se derrumbaron, pero sus reflejos permanecían suspendidos en el aire, moviéndose en sincronía con un ritmo invisible. Los sobrevivientes apenas respiraban. Sabían que cada vez que cerraban los ojos, sus reflejos se movían un poco más cerca. Y en el centro del mundo, en un abismo de luz negra, latía el corazón del volcán. Desde el interior de esa oscuridad, doña Mercedes del Velo había alcanzado su propósito. Ya no era humana. Ya no era espíritu. Era la consciencia del reflejo, la madre del nuevo mundo. Su voz resonaba en cada superficie brillante, en cada gota de agua, en cada ojo que aún podía mirar. El espejo ha parido a sus hijos. La carne era la prisión. Ahora somos eternos. Bajo su influencia, los cuerpos comenzaron a deformarse, estirándose, fusionándose con sus sombras. Los huesos se volvían cristalinos. Las venas, hebras de mercurio líquido. Los corazones, espejos vivos. Los pocos humanos que aún resistían se ocultaban en túneles o en lugares sin reflejos, minas, cuevas, catacumbas. Pero incluso allí, el agua de las rocas mostraba rostros. Sus propios rostros, sonriendo con hambre. Daniel, el heredero del espejo. En lo más profundo del volcán, Daniel Andrade se convirtió en algo más que humano. Su cuerpo era una amalgama de carne y vidrio, y sus ojos eran dos orbes de luz blanca. Doña Mercedes lo llamaba su hijo, el primer nacido del reflejo. El mundo fue un espejo roto, Daniel. Yo solo lo he reparado. Él no recordaba su pasado, pero aún quedaba en él una chispa de memoria, su hermana Lucía. Su voz lo perseguía, débil, como un eco perdido en un laberinto. No todo está muerto, aún puedes romper el reflejo. Lucía existía todavía, atrapada en los restos de su conciencia, prisionera entre dimensiones. Su cuerpo era un espectro, su alma, una grieta en el orden del reflejo. Ella buscaba la última salida, el corazón original de la casa. El punto donde el pacto había sido sellado por don Fabián Lascano más de un siglo atrás. Lucía se abrió paso entre los corredores infinitos de la casa, donde los pasillos se doblaban sobre sí mismos y las escaleras subían hacia abajo. Cada puerta conducía al mismo cuarto, una sala con paredes de espejo y un sonido constante, el latido. Al llegar al centro, vio el altar, el espejo original, agrietado, cubierto de sangre seca. Dentro del reflejo, Daniel la observaba. «Hermana», dijo él, con una voz que sonaba como el viento dentro del volcán, «si destruyes el espejo, destruyes el mundo». «Ya no hay mundo», respondió ella, «solo su reflejo». Lucía tomó un fragmento de vidrio y lo hundió en su pecho. Su sangre se mezcló con la del espejo. Y la grieta se abrió. El volcán rugió. El cielo se partió en dos. Miles de espejos estallaron al mismo tiempo en todo el planeta, liberando una luz que no iluminaba, sino que consumía. El grito de doña Mercedes atravesó todas las dimensiones. Sus velos se incendiaron, y su cuerpo se desmoronó en una lluvia de vidrio y fuego. El corazón del volcán dejó de latir. Durante un instante eterno, el mundo entero quedó suspendido en un silencio absoluto. Las montañas se reflejaban en un cielo que ya no existía. Los océanos eran superficies de espejo sin fondo. Y los pocos humanos que quedaban miraron hacia el horizonte, solo para descubrir que ellos mismos eran reflejos. No quedaba carne. No quedaba vida.
Solo imágenes que se repetían en un universo detenido, donde cada respiración era un eco que nunca terminaba. Nadie sabe si la Tierra sobrevivió o si todo se convirtió en un reflejo sin origen. Pero en lo alto del antiguo Takazo, aún hay una estructura visible desde el vacío. Una casa sin forma, hecha de sombras, que brilla débilmente como un corazón dormido. Dicen que si algún viajero solitario logra llegar a esas ruinas, verá algo terrible. Una mujer con velo blanco sentada frente a un espejo roto, sosteniendo entre sus manos un pedazo de luz negra. A su lado, un hombre sin rostro observa el horizonte que ya no existe. Y si te atreves a mirar ese espejo, no verás tu rostro, sino el mundo ardiendo una y otra vez, en un bucle de eternidad. Porque la casa fantasmal del Takazo no fue destruida. Solo cambió de lugar. Ahora está en todas partes donde haya un reflejo, esperando que alguien vuelva a mirarla. Y cuando lo hagas, el corazón del volcán volverá a latir.